Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a esperar a que se vayan conectando todos los que vayan pudiendo. Hoy les traigo una cosita así un poquito más lúgubre, si se quiere, más pero no por eso menos interesantes. Hola, Gustavo. Lo que les quiero contar, lo que vamos a compartir, voy a bajar un poquito el volumen Lo que vamos a compartir hoy es una historia. Vamos a ver si puedo ir subiendo historias de lo que son asesinos seriales justamente de la historia de la humanidad, para que juntos podamos pensar, para que podamos ir viendo de qué se trata todo esto, ¿no? Que a veces este tipo de personajes que siempre tienen un componente que es el componente de la psicopatía. La psicopatía, ¿cuál es la característica fundamental o una de las fundamentales que tiene la psicopatía? Es que no experimentan culpa. Entonces un psicópata puede transgredir la ley y no experimentar culpa. La idea es que yo les voy a traer acá historias reales de este tipo de personajes para que vean cómo operan, porque justamente a todos los demás que no somos psicópatas, y afortunadamente es la gran mayoría de la humanidad, nos llama mucho la atención. Por supuesto, a mí me llama la atención desde el aspecto psicológico, pero a la gente común, que no es necesario ser psicólogo, llama mucho la atención de por qué alguien actúa de esta manera o cómo prevenirse de este tipo de personajes. Bueno, hoy les traigo un caso en particular. Vamos a hacerlo cortito, no me interesa que entretenerlos mucho. Hola Jessy, ¿cómo va? Lo que les vengo a traer es un caso que es del año del 1900. El hombre se llamaba Robert Garrow. Robert Garrow es un norteamericano que nació en el año 1936. Tenía 2 hijos al momento en el que se desarrolla el caso. Uno de 15 años, Michelle, su hija, y Robert, de 14. Estaba casado con Edith. Y vivían, si bien nació en Nueva York, trabajaba como empleado en una panadería en Millbrook, y vivía en Siracusa junto con la esposa y sus 2 hijos. Nadie sospecharía de este tipo de persona, ¿no? Fíjense cómo se va dando la estrategia de movimiento. Era un padre de familia, 2 hijos, una esposa, un trabajo estable. A nadie se le hubiera ocurrido sospechar de que detrás de eso se escondía un verdadero monstruo, y ahora van a ver por qué. Robert fue llamado como alias el Depredador. Esto ya les va adelantando un poquito qué tipo de personas vamos a analizar. Hay un momento en el que Robert es detenido y pasa 8 meses detenido en la cárcel. Como única visita recibía la visita de su esposa. ¿Por qué lo detienen? ¿Por qué está 8 meses detenido? Bueno, por violación y asalto. Fíjense que ya tenía ahí un antecedente que, por supuesto, los vecinos, el resto de la gente no lo sabía, porque la imagen que daba seguía siendo la de un hombre de familia, pero había sido detenido por violación. Sin embargo, tenía un pasado en su infancia. Había sido un constante ciclo de terror para cualquier niño, en donde había sufrido de palizas, abusos sexuales. Dicen los informes con estos términos: bestialidad y derramamiento de sangre. Por lo tanto, podemos decir que era un niño absolutamente atormentado. Acá yo se los voy a mostrar para que ustedes lo puedan ver, la cara de Robert. Miren, ahí lo tienen. Un hombre, piensen, del año 1900, principios del 1900. Uno podría decir que era alguien completamente normal. El domingo 29 de
julio, estamos acercándonos a esas fechas, 29 de julio, pero del año 1973, 4 jóvenes, muy jóvenes, Nick Fiorello, Philips Doblensky, David Freeman y su novia, Carol Malinowski, decidieron irse de campamento. Y como el predio en el cual ellos deseaban y querían estar, en una zona de campamentos, estaba muy ocupado, muy abarrotado de gente, decidieron, hasta que se hicieron un lugar, armar la carpa por fuera del predio, en un descampado que había en el medio del bosque. Hubo un momento en el que 2 de los jóvenes van al pueblo a comprar mercadería y mientras conversaban tomando un café, tuvieron la mala suerte de que Robert Garrow estaba escuchando la conversación, descubre dónde habían parado, dónde estaban, habían armado la carpita y saca de ahí los datos. Se va. Él toma su auto, se va sabiendo que había otros 2 jóvenes, otra parejita que había quedado en el predio. Ingresan a la carpa donde estaban los otros 2 jóvenes, que son tomados por sorpresa, un poco pensando que era alguien que se había perdido, que estaba buscando ayuda. Y ahí se entabla un diálogo entre ellos y Robert lo que hace es conducirlos hasta un lugar más descampado. Cuando los estaba conduciendo, Robert portaba un arma. Llegan los otros 2 jóvenes, que obviamente genera un alivio en los 2 primeros, porque entienden que había alguien, ya no se sentían tan solos, tan desprotegidos. Robert finalmente los intimida y los ata en diferentes lugares del bosque, los va atando con sogas a los árboles, y bueno, en ese momento uno de ellos logra zafar de las sogas y sale corriendo. Robert lo empieza a perseguir, en definitiva, sin entrar en los detalles que son bastante macabros, pero bueno, le dispara, lo mata. El resto vuelve, ¿no?, a donde estaban los otros, se van liberando por el sudor. Una de las chicas también logra zafarse y se van, ¿no?, se escapan. La policía, bueno, empieza toda la investigación, empiezan a buscarlo, demoran 11 días más o menos en encontrarlo a Robert. ¿Y por qué lo encuentran? Lo encuentran porque comete un error muy usual en todos los psicópatas, que es que parecería ser que en el fondo de su psiquismo hay algo en el cual buscan que los detengan, buscan ser detenidos, buscan ser descubiertos, porque esto también se juega al narcisismo. Si no son detenidos, si no son descubiertos, nunca trascienden, trascienden sus delitos, sus crímenes, pero no trascienden ellos, y narcisísticamente parecería ser que tienen la necesidad de trascender, en un narcisismo que por supuesto es patológico. Bueno, finalmente cuando él comete, les decía, el error de ir a contactarse con su hermana, y ahí lo detienen. Intenta escapar, le disparan y sufre heridas, queda en silla de ruedas. Ahora fíjense acá lo paradójico, y los que estamos en este lado del mundo, que a veces decimos la justicia no opera, la policía es cómplice, las cárceles no sirven. Bueno, esto también pasaba y pasa en Estados Unidos. Lo va en silla de ruedas como un proceso de rehabilitación, y a escondidas, fíjense esto, a escondidas de lo que es el servicio penitenciario en donde él se encuentra alojado, va fortaleciendo las piernas. ¡Wow! Impactante. Va fortaleciendo las piernas hasta que finalmente se acerca a una ventana y sí, se escapa. Se escapa y empieza a ser buscado intensamente, pero no lo encuentran. Finalmente, cuando lo vuelven a apresar, cuando lo vuelven a encontrar, porque él se escapa al bosque y ahí lo logran apresar,
confiesa, primero pide un abogado, que era un abogado que lo había defendido anteriormente. Ahora hay un temita legal ahí en los Estados Unidos, que parecería ser que los abogados, si su defendido dice o confiesa algún crimen, pero se lo confiesa al abogado y no a la justicia, el abogado, aunque sepa, no lo puede delatar. Había otros asesinatos ¿se acuerdan la violación por la cual él estuvo preso 8 meses y el asesinato de estos chicos, ¿no? Que estaban acampando? En el medio, él le confiesa al abogado otros crímenes. Había habido violaciones, asesinatos, y le dice de dónde se encontraban los cuerpos de esas víctimas. Fíjense qué macabro. Dice dónde están los cuerpos. Uno era en una mina abandonada, otro lo había dejado en otro depósito, pero el abogado no puede decirle a la justicia que ahí se encontraban los cuerpos estos. Por lo tanto, es impresionante, porque uno dice, el abogado tiene un dato que es claro, que es preciso sobre el crimen, pero no lo puede decir en la justicia. Finalmente, esto después llevó al replanteo de la ley en Estados Unidos. Entiendo yo que se debe haber modificado. Los abogados lo que hacen es, eran dos, van por separado, uno a un lado, otro a otro, y sacan fotos de los cuerpos estos que habían quedado abandonados ahí, como para ellos saber que tener una prueba que evidentemente los respaldara luego ante la ley. Les aclaro, fueron luego juzgados, se pidió la expulsión de ellos del colegio de abogados, pero no se llevó a cabo porque entendieron que la ley los amparaba en tanto a no decir algo que su defendido, en este caso el asesino, que era Robert Garrow, les había confesado. Bueno, en resumidas cuentas, acá les voy a mostrar a Garrow en un momento posterior. O sea, piensen en ese momento, ¿no? Digamos, estamos hablando de alguien que está absolutamente, tiene un aspecto de una persona normal. En resumidas cuentas, Garrow fue detenido, fue condenado, y en el año 2018 se estrenó una película que se llamó, efectivamente, como su mismo nombre lo dice, Garrow, que relata la historia. Si alguno la vio, seguramente la va a recordar. Relata todas las peripecias de este asesino serial. Y me interesa sobre todo, bueno, como les decía al comienzo, que compartamos el porqué de estos personajes pasan tan inadvertidos. Entonces recordamos un poquito los hechos más característicos de Garrow, nada querible. Padre de familia, 2 hijos, 14, 16, una esposa, un trabajo estable. Fíjense que después venía de una infancia de abusos, maltrato, abusos sexuales, abusos físicos, obviamente entendemos psicológico, todo lo que él después termina haciéndole a sus víctimas, con el agravante aún mayor todavía, que es que les quita la vida, pero me parece que lo que más le interesaba era verlo sufrir al otro, ¿no? Y el hecho de ejercer poder sobre ese otro en una mente absolutamente enferma. Si hay alguna preguntita o algo que me quieran preguntar, bienvenido, me lo dicen. Espero que les haya interesado el caso. Son casos policiales de los asesinos seriales, las mentes más siniestras de la historia. Voy a ir compartiendo en la medida que vaya pudiendo alguna otra. Si no hay preguntas, los dejo para que sigan pensando, y recuerden que este tipo de personas, sin que caigamos en la paranoia, circulan, por suerte hay pocos, pero circulan dentro de nuestra sociedad, son producto de nuestra sociedad, aunque nos cueste aceptarlo. O sea que hay cosas que todavía tenemos que mejorar, y lo más importante, si bien ninguno de nosotros, como me gusta a mí decir, a todos se nos puede escapar la liebre, lo más importante es que siempre dan alguna pistita. Si sospechás, si pensás que hay alguna pista que te pueda estar despertando, no importa que la imagen o la pantalla que muestren pueda resultar normal. Vamos a decir, es un término que no me gusta mucho, pero puede resultar normal, de libre circulación. Digamos, si tu intuición te dice que esa persona hay algo que no te cierra,
hacele caso. Soy, ya saben, Rodrigo Reynoso, el psico de la mente joven. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao.